Bueno, ahora sí, estamos grabando. Vamos a continuar con aspectos relevantes de cinética química a la química analítica cualitativa. Nos queda por ver lo que serían los aspectos cuantitativos acá ya entrando en una leve contradicción que la van a ver permanentemente en esta materia. Muchas veces nosotros vamos a estar haciendo estudio de aspectos cuantitativos, o sea, de aspectos relacionados con la cuantificación de ciertas variables, a pesar de que la materia se llama cualitativa. Y esto tiene que ver con que más allá del título cualitativa, hablar de química analítica cualitativa no es decir acá no hay que hacer cuentas, sino que es describir situaciones que no estoy usando para cuantificar, ¿sí? Y para decírselo en palabras más fácil, la química analítica cualitativa lo que hace es describir sistemas donde no estamos realizando análisis cuantitativos, lo cual no significa que yo no pueda describir algo en función de sus cantidades. ¿Sí? ¿Queda clara la diferencia entre lo que es el objetivo de la materia, por qué se llama cualitativa y por qué estamos estudiando cosas cuantitativas? Bien. Bueno, entonces para hablar de aspectos cuantitativos, el apunte lo que les proponía era una serie de actividades, ¿sí? Donde empezábamos por hablar de cómo cambia la velocidad para una reacción en particular. Y esta reacción era esta: cloruro de yodo más hidrógeno, que me da yodo más cloruro de hidrógeno, todo en estado gaseoso. Entonces, lo que se propone es realizar el estudio de la velocidad haciendo el cálculo de la velocidad respecto del hidrógeno como el cambio de la concentración del hidrógeno por intervalo de tiempo, con un signo negativo porque estamos hablando de un reactivo. Y lo que se veía acá es que cuando ustedes completaban la tabla, es que la velocidad disminuye a lo largo de la reacción. Y esto tiene sentido, ¿sí? Acuérdense de los factores que afectan la velocidad de reacción, la concentración era uno de ellos. Si la concentración disminuye, es razonable que la velocidad se haga cada vez más pequeña. Nosotros lo que hicimos con esta actividad fue ponerles números a ese factor que ya lo habíamos estudiado. Esta misma clase de cálculos los repetimos ahora, pero para el cloruro de yodo. Y calculamos la variación de concentración del cloruro de yodo por unidad de tiempo. Y también vimos que la velocidad disminuye, lo cual, nuevamente, es razonable. El tema es, cuando comparamos esta velocidad con esta, lo que vemos es que estas dos velocidades no son iguales.
Y de la misma forma, esta disminución, ¿sí? El cuánto disminuye tampoco es igual. ¿Sí? A este resultado, ¿llegaron ustedes? ¿Lo pudieron ver? ¿Está dentro de la evaluación de las tablas que ustedes habían hecho? ¿Dónde se trabó? En la pregunta. Lo que yo pregunté es si a estos resultados, que las velocidades en función de cada reactivo no eran iguales, y además que la tasa de disminución no eran iguales, ¿ustedes llegaron a esta conclusión? Sí, bien. Ok. Bueno, entonces lloremos juntos. Lloremos juntos. Bien. ¿Y por qué lloramos? Porque, claro, pucha, no tiene mucho sentido esto con todo lo que veníamos diciendo antes, con la parte cualitativa. ¿Sí? Porque la velocidad tiene que ser una, ¿no? Y acá es donde viene este detalle no menor, que yo lo escribí ahí. Esto que estamos calculando acá no es, ¿sí? No es la velocidad de la reacción propiamente dicha, ¿sí? Sino que es la velocidad promedio para un rango de tiempo ¿sí? Pero no solamente es la velocidad promedio para un rango de tiempo, sino que además es respecto de alguno de los reactivos. Ahora, ustedes me van a decir, no, pero, a ver, de alguna manera yo tengo que poder definir cuál es la velocidad de reacción, porque de hecho ustedes han hecho determinaciones de velocidad de reacción en el laboratorio. Bien, en primer lugar, existe una forma de expresar y de igualar las velocidades promedio y es teniendo en cuenta en la expresión matemática a los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Reescribamos la reacción. Esta es la reacción. La velocidad promedio para un rango de tiempo determinado, yo la voy a poder definir como esta tasa de cambio, pero con una leve modificación que requiere incluir a los coeficientes estequiométricos. ¿Y dónde los vamos a incluir? En el denominador. Algunos de ustedes preguntaban qué eran esos números que aparecían en el denominador, y justamente los números que aparecen en el denominador es para poder calcular la velocidad promedio. Entonces,
la velocidad promedio va a ser menos la variación de concentración de hidrógeno en función del tiempo, el tiempo multiplicado por 1, porque el coeficiente estequiométrico es 1. Esto a su vez va a ser igual a menos la variación de concentración de cloruro de yodo dividido 2 veces la variación de tiempo, porque 2 es el coeficiente estequiométrico. Esto va a ser igual a la variación de concentración del hidrógeno en función del tiempo, igual a la variación de concentración del cloruro de hidrógeno dividido 2 veces la variación del tiempo. Bien. ¿Hasta acá? ¿Se entiende cómo llegué a esta generalización? ¿Sí? Bien. Esto es una velocidad promedio, ¿sí? Recuerden, ¿cómo llego a esto acá? ¿Sí? Bueno, la velocidad, nosotros la habíamos expresado de esta manera. Por ejemplo, respecto de uno de los reactivos será menos la variación de concentración en función del tiempo. El tema es que si yo lo hago con esta tasa de cambio, sencillamente, me quedan que las velocidades no son iguales. ¿Sí? Y no tiene mucho sentido que las velocidades no sean iguales, porque las velocidades en la reacción, yo no puedo tener una velocidad de reacción para un reactivo y otra velocidad de reacción para el otro reactivo. ¿Sí? Entonces, por eso se definen que estas velocidades son velocidades promedio para un rango de tiempo respecto de algunos de los reactivos. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguiste? Genial. El tema es que más allá de que sean velocidades promedio, no son iguales, lo cual no tiene demasiado sentido. Nosotros necesitamos saber cuál es la velocidad promedio, pero general, para toda la reacción. Entonces, para poder definir matemáticamente a esta velocidad promedio, nos tenemos que valer de los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Entonces, en el denominador, la variación de tiempo va a estar multiplicada por el coeficiente estequiométrico. Esto está en el apunte con una generalización en una reacción que dice A moles de A más B moles de B, que me da C moles de C más D moles de D. Y define la velocidad promedio en estos términos. ¿Sí? Cuando yo vuelvo a mi tabla, donde había calculado esto, y a estas velocidades le agrego un 2 acá, me encuentro con que ahora sí son iguales. ¿Sí? Precisamente porque tomé en cuenta la estequiometría de la reacción. ¿Hasta acá me han seguido? ¿Sí? ¿Se clarificó un poquito más la duda? Igualmente, volverlo a leer. Vuélvanlo a leer todos. ¿Sí? Y cualquier cosa lo conversamos en la semana. ¿Está? Bien. Estas que están definidas acá como un cociente de intervalos son velocidades promedio. ¿Sí? ¿Qué significa velocidades promedio? La velocidad promedio, ¿qué es lo que hace? Supongamos que yo salgo de mi casa e hice un camino hasta llegar a la escuela. ¿Sí? Este es el punto inicial. Este es el punto final. Entonces,
La velocidad promedio, ¿qué importa? ¿Cuándo ocurrió el punto inicial, que va a tener un tiempo, y cuándo ocurrió el punto final, que va a tener otro tiempo? ¿Sí? Entonces, hace final menos inicial y calcula estos promedios. Pero ¿cuál es el tema? Este recorrido yo lo puedo hacer caminando, lo puedo hacer en bicicleta, lo puedo hacer en colectivo, lo puedo hacer corriendo, etc. O puede ser que empiece corriendo, después me canso, camino un poquito más y después sigo corriendo. Eso es lo clásico que hacemos cuando llegamos tarde, ¿vieron? Corro a la parada del colectivo, me subo al colectivo, voy en el colectivo, después corro las primeras 2 cuadras, me agito demasiado y llego la última cuadra, voy caminando. ¿Sí? Bien. ¿Quién no lo ha hecho? Chicos, por favor, ¿quién no lo ha hecho? Bueno, el tema es, cuando yo defino la velocidad de esta manera, basándome nada más que en el punto inicial y final, me estoy olvidando de que me levanté tarde, de que el colectivo me dejó varada y todas esas cosas. Entonces, si bien esta velocidad nos da alguna información, no nos da la información que queremos. Porque yo lo que quiero es algún método que me permita calcular la velocidad acá, la velocidad acá, la velocidad acá, la velocidad acá, la velocidad acá. Ese método me va a permitir calcular velocidades instantáneas, ¿sí? O sea, la velocidad a cada instante. Y esa expresión que nos permite calcular la velocidad a cada instante tiene nombre, tiene forma y se llama ley de velocidad. ¿Por qué se llama ley de velocidad y no velocidades instantáneas? Supongo que es porque no nos queremos confundir con las velocidades instantáneas en física que se calculan diferente. Pero esto nos va a permitir calcular la velocidad en cada uno de los puntos. La ley de velocidad se define siempre en función de los reactivos, ¿sí? Acuérdense que acá la velocidad promedio yo la podía definir en función de reactivos y en función de productos. La ley de velocidad siempre se define en función de reactivos. Y la ley de velocidad va a tener esta expresión que es velocidad instantánea, va a ser igual a una constante específica, que es la K minúscula, por la concentración de reactivo 1 elevado a un coeficiente que se denomina orden de reacción, por otro que es reactivo 2 elevado a un coeficiente que se denomina orden de reacción. Esta es la forma general de la ley de velocidad. K es una constante que se llama constante de velocidad específica. X e Y se denominan órdenes de reacción. Estos datos son experimentales. No solamente delta t tiene que tender a 0 acá, porque no es un límite lo que yo estoy calculando. Estoy calculando una derivada. Por eso es que es diferente la manera de calcularlo respecto de física. Bien. Entonces,
allá del método para calcular, el tema es que tenemos que entender qué significa esto y qué significa esto. ¿Sí? Hablar de órdenes de reacción significa que estoy hablando de si la velocidad depende de ese reactivo. Porque si el orden es 0, la velocidad no depende de ese reactivo. En tanto que si el orden es mayor o igual a 1, la velocidad sí depende de ese reactivo. Entonces, ya que los tengo acá, les pregunto, ¿a la velocidad instantánea le interesa la ecuación global o el mecanismo de reacción? Bien, ¿qué reactivos intervienen? No intervienen todos los reactivos, sino que los reactivos que intervienen son los que pertenecen a la etapa lenta del mecanismo de reacción. ¿Sí? Entonces, para poder conocer la ley de velocidad, yo no necesito necesariamente conocer el mecanismo, pero sí la ley de velocidad me va a dar experimentalmente información sobre el mecanismo de la reacción. Pero la ley de velocidad me dice algo más, que no hay que perder de vista. No solamente van a intervenir los que pertenezcan a la etapa lenta del mecanismo de reacción, sino que además la ley de velocidad me dice, por medio de los órdenes de reacción, me va a decir cuántas especies intervienen en los choques efectivos. Muchos de ustedes en un momento, cuando estaban haciendo la actividad, no esta última, sino la anterior, me preguntaban, ¿pero puede ser que choquen así? Sí. Y lo que me lo dice es la ley de velocidad. Y voy a poner el ejemplo. Supongamos que la ley de velocidad sea esto.
el orden de reacción respecto del hidrógeno es 1. El orden de reacción respecto del yodo es 1. Esto lo que me está diciendo es una molécula de hidrógeno choca efectivamente con una molécula de yodo para que se produzca la reacción. Entonces, ¿por qué nos interesa esta ley de velocidad? ¿Y por qué esta es ley y la otra forma de expresar no? Es porque esta ley de velocidad me está dando información respecto de cómo ocurre la reacción a nivel molecular. Por eso es tan importante. Porque nosotros en Quali vamos a estar estudiando reacciones a nivel molecular. Por eso necesitamos saber algo sobre la cinética de las reacciones. ¿Preguntas, dudas, consultas? Les vuelvo a poner lo último, que lo pasé muy rápido. ¿Perdí el chat o no perdí el chat? Perdí a 3 alumnos en el camino, pero bueno. ¿Hay dudas? Esto es súper importante, ¿eh? Claro, para poder saber qué reactivos van acá, tenemos que mirar el mecanismo. Exactamente. ¿Sí? Pero hay un sentido físico de estos numeritos, y es que me va a estar diciendo qué moléculas chocan para alcanzar la energía de activación. ¿Mm? Bien. Entonces, ahora sí, vayamos brevemente a las cuentas. Existe un método que se llama método de las velocidades iniciales para calcular K y los órdenes de reacción. Habíamos dicho que estos son valores experimentales y el método se denomina método de las velocidades iniciales. ¿Y por qué se denomina método de las velocidades iniciales? Porque las velocidades iniciales son muy fáciles de calcular, ¿sí? En el instante inicial, esta velocidad yo la puedo calcular muy fácil, ¿sí? Las que están en el medio no son tan fáciles de calcular. Por eso es que nos valemos de este método para poder calcular, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se analiza esta clase de cálculos. Ustedes esto lo hicieron el año pasado, creo que todos ustedes lo hicieron en TP general, no sé si recuerdan.
¿Mm? Entonces, lo que yo voy a hacer es explicar el ejemplo que está en el apunte para clarificar las preguntas que han surgido, porque había varias preguntas que tenía que ver con cómo me doy cuenta a partir de mirar la tabla cuál es el orden de reacción o eventualmente cómo calculo K. Entonces, vamos a ver. Normalmente lo que se hace es hacer varias experiencias. Trabajamos a partir de concentraciones iniciales, porque son las que podemos controlar. Con las concentraciones iniciales, a partir muchas veces de observar un cambio de color. ¿Se acuerdan que ustedes veían un cambio de color? Esto es en molar y esto es en molar. Bien, entonces, cuando a mí se me plantea esta clase de situación y a mí lo que me piden es que me determines la constante y los órdenes de reacción, lo primero que yo tengo que hacer es plantear cuál sería, hipotéticamente, la forma de la ley de velocidad. La forma de la ley de velocidad va a ser, la velocidad es igual a la constante por la concentración de A elevada a su orden de reacción por la concentración de B elevado a su orden de reacción. ¿Sí? Fíjense que en ningún momento a mí me dicen si esto es el mecanismo de reacción, porque puede ocurrir que sea un mecanismo de una sola etapa. Sencillamente me dan esta reacción. Entonces, como no tengo el mecanismo, difícilmente yo pueda empezar a esbozar algo respecto de estos órdenes. ¿Sí? Y de hecho, estos órdenes X e Y no guardan, no, relación con los coeficientes estequiométricos. Entonces yo no tengo posibilidad de decir, X es 1, Y es 2. No, eso está mal. Yo para poder saber quién es X y quién es Y, lo que tengo que hacer es mirar esta tabla. Entonces vamos a mirar la tabla. Como siempre, yo tengo 3 paquetes de datos. Para poder comparar, necesito encontrar puntos de comparación. Y el punto de comparación, si yo tengo 3 paquetes de datos, significa que uno de esos conjuntos permanezca constante. ¿Sí? Entonces busco donde tengo valores iguales. En particular, lo que a mí me interesa es ver cómo se comporta la velocidad en función de las concentraciones. Entonces miro las columnas de las concentraciones. Si veo acá, tengo esta concentración es igual a esta, en cambio esta y esta son diferentes. Entonces, la experiencia 1 y 2 como paquetito me van a permitir determinar cuál es la dependencia de
la velocidad de reacción respecto de la concentración de B. ¿Por qué respecto de la concentración de B? Porque la concentración de A no cambia, es constante. Entonces, yo estaba buscando la regla en realidad para tapar el último dato y no la encontré. Así que encontré mi espátula. Vamos ahí. Todo muy químico, ¿vieron? Bien. Miramos esos dos renglones. ¿Y por qué miramos esos dos renglones nada más? Porque como la concentración de A es constante, me permite ver si la velocidad se modifica cuando la concentración de B se modifica. ¿Sí? Bien, ¿y qué pasa con las velocidades? ¿Cambian o no cambian? La velocidad no cambia. Fíjense, la velocidad no cambia. Cambia la concentración de B, pero la velocidad no cambia. Entonces, ¿la velocidad depende de B? No. No puedo hacer ninguna aseveración respecto de A, porque A es constante. Entonces no puedo decir absolutamente nada respecto de A. Sí puedo hablar de B. ¿Sí? Mirando experimentos 1 y 2, concentración de B cambia y la velocidad no. Entonces, la velocidad no depende de la concentración de B. ¿Y cuál es el orden de reacción entonces respecto de B? El orden de reacción es cero. ¿Sí? Bien. ¿Dónde los he perdido? ¿Y qué tiene? La velocidad no depende de B, la reacción es de solo dos reactivos, pero la velocidad no tiene por qué depender de los dos reactivos. ¿Por qué pensás que como la reacción tiene dos reactivos, tiene que depender de los dos? Quizás lo que estás perdiendo de vista, es que la velocidad de reacción depende de la etapa lenta del mecanismo de reacción. Por supuesto que para que la reacción suceda, para yo obtener AB2, necesito moléculas de B.
¿sí? Eso, desde el punto de vista estequiométrico, es absolutamente cierto, porque para que aparezcan moléculas de B acá, yo necesito moléculas de B en los reactivos. Pero la velocidad no la determino a partir de la ecuación global, sino que la determino a partir de la etapa lenta del mecanismo de reacción. ¿Sí? Y la velocidad es una determinación experimental donde se puede dar que por más que yo incremente la concentración de uno de los reactivos, la velocidad no cambie. Es el caso de B. Fíjate que la concentración se duplica y sin embargo la concentración no cambia. ¿Por qué es 10 a la menos 2? ¿10 a la menos 2 qué? Porque hay muchos 10 a la menos 2, entonces no sé de cuál me estás preguntando. Son valores de concentración iniciales. Son molares, son valores de concentración molares. Ahí está la unidad. ¿Sí? Es un ejemplo. Es un ejemplo de cómo utilizamos el método de las velocidades iniciales. ¿Mm? ¿Se entiende por qué X e Y pueden ser cero? ¿Sí? No guardan relación con los coeficientes estequiométricos, sino que guardan relación con la cantidad de moléculas que van a chocar entre sí para llegar a la energía de activación. ¿Sí? No tienen nada que ver estos coeficientes con los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Son valores que se determinan experimentalmente y que, nuevamente se los digo, guardan relación con la cantidad de moléculas que van a chocar para llegar a la energía de activación. A ver, si por cuello de la botella te estás refiriendo a alcanzar la energía de activación de la etapa lenta, es cierto. Las moléculas de B, la cantidad de moléculas de B es irrelevante. Sí. La cantidad de moléculas de B es irrelevante respecto de la velocidad de esta reacción. Exactamente. Y acuérdense que así yo tenga 0,01 gramos del otro reactivo, estoy teniendo una cantidad de moléculas muy grandes. ¿Sí? Y los choques son a nivel molecular. Si los dos órdenes fueran cero, significa que la velocidad no depende de los reactivos. Existen reacciones de ese tipo. Perdón, la velocidad no depende de la concentración de los reactivos. ¿Sí? Me expresé mal. La velocidad depende de que los reactivos estén en contacto, pero si los dos órdenes son cero, significa que la concentración puede modificarse y no va a
a haber cambios en la velocidad de reacción. ¿Sí? Perdón, que hay, lo había dicho mal. ¿Está bien? Bien. ¿Puedo avanzar? ¿Sacar espátula? ¿Puedo? ¿Sí? Bien. Ya sabemos que la velocidad no depende de v, por lo tanto, esta columna no tengo necesidad de verla. No me importa que la concentración siga aumentando, porque yo ya sé que la velocidad no depende de la concentración de v. Entonces, sencillamente, esto lo tapo. No me importa, no me molesta. ¿Sí? Ahora, lo que tengo que hacer es mirar A. Entonces, voy a proceder a mirar A. Entre el experimento 1 y el 2, mucha conclusión no puedo sacar porque A es constante. Entonces, lo que voy a hacer es comparar alguno de estos, cualquiera, es lo mismo, con el 3, que la velocidad, que la concentración cambia. Entonces, fíjense, acá, ¿qué es lo que pasa con la concentración? Se duplica. ¿Y qué es lo que pasa con la velocidad? Cambia. ¿Sí? La velocidad cambia. Entonces, analizando los experimentos 2 y 3, la concentración de A cambia y B cambia. Entonces, la velocidad sí depende de A, de su concentración. ¿Sí? El tema es, ¿y cómo calculo el orden? Bueno, para calcular el orden, tengo dos formas de decirlo. Por un lado, como muy bien están aportando, es acá la velocidad se duplica, la concentración se duplica y la velocidad se cuadriplica. Entonces, ¿cuál es la relación? Acá multipliqué por 2, acá multipliqué por 4. 4 dividido 2, 2. Sería orden 2. Esa es una forma. Cuando uno tiene cancha, ya directamente mira la tabla y dice, ok, este es el doble, este es el cuádruple, 4 dividido 2, 2, listo, el orden es 2 y ya. Pero cuando uno no tiene cancha, está bueno hacer la cuenta. Los órdenes con coma no guardan relación con el marco teórico que estamos trabajando, porque si el orden es con coma significa que choca media molécula, y eso no está bien. Sí. Pero sobre otros marcos teóricos, sí. Sí, existen órdenes fraccionarios, son posibles los órdenes fraccionarios. Bien. Entonces, ¿cómo hago? ¿Sí? Y quiero ir ya con esto cerrando porque estoy teniendo una sangría de alumnos. ¿Cómo hago para calcular? ¿Sí? El orden de reacción respecto de A es 2. Fantástico. Lo hice así nomás. En realidad,
se puede hacer una cuentita como para no volvernos locos. Y es agarrar los datos del experimento, ¿sí? Mientras ustedes miran los datos del experimento, yo voy a copiar, porque necesito copiar. Entonces, en definitiva, lo que yo hago es escribir las expresiones. La velocidad 2 es 1,5 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo, solo que las unidades no siempre se suelen poner. Esto va a ser igual a la constante específica por la concentración de a la x, en particular me interesa el de la experiencia 2, que si acá pongo velocidad 2, esto va a ser la experiencia 2, y lo escribí a propósito, b elevado a la 0, esto es 1. Entonces ahora hago lo mismo, pero con la 3. Esto es 6,0 por 10 a la menos 4 es igual a la constante por la concentración de A elevado a la X en la experiencia 3. Pongo los números. ¿Sí? Y lo que se hace, se divide miembro a miembro. Cuando ustedes dividen, las K se cancelan, ¿sí? Y esto les queda 1/4 igual a 1/2 elevado a la X. De acá sale que X es igual a 2. ¿Se entendió la matemática asociada acá? Si querés meter un logaritmo, fantástico, vas a ser muy feliz cuando lleguemos a la última parte de la materia, porque vas a saber usar logaritmos. De hecho, usamos logaritmos en toda la materia. Suele ser una complicación. ¿Dónde te perdí? ¿Acá o acá? ¿Acá? ¿Acá te perdí, corazón? ¿Acá? Bien. Lo que hago es, fíjate, yo para determinar que la concentración de A cambia y la velocidad cambia, lo que hice fue usar la experiencia 2 y 3. Entonces, lo que voy a hacer es escribir la ley de velocidad para las experiencias 2 y 3. ¿Sí? Entonces, para la experiencia 2, la velocidad es igual a esto. Entonces va a ser esto igual acá por la concentración de A que tengo en la experiencia 2 elevado a la X. ¿Sí? Que es lo que escribí acá arribita. En esta parte de acá arribita. ¿Sí? Lo mismo hice con la experiencia 3. 6,0 por 10 a la menos 4 es igual a la constante por 2 por 10 a la menos 2, que es la concentración de A en la experiencia 3, y de vuelta elevado a la X. Que lo escribí acá. ¿Hasta acá me seguiste? Bien. Y luego lo que hice fue dividir miembro a miembro. ¿Qué es esto? Divido miembro a miembro. Dividir miembro a miembro es una estrategia matemática, me permite hacer divisiones
por cada término por separado. Entonces, sirve cuando las ecuaciones tienen la misma forma. Como en definitiva acá estoy escribiendo lo mismo con datos diferentes, lo voy a hacer. Entonces yo divido y divido. Al dividir, la K vuela, ¿sí? Porque K sobre K me da 1. Y después hago las cuentas. 1,5 dividido 6 es un cuarto. 1 dividido 2 es un medio. Y las X, acordate, por exponencial común, es toda una exponencial más grande. ¿Sí? ¿Hasta acá llegaste? Bien. Ahora, este exponente, para que me dé 4, ¿cuánto tiene que ser? 2. Es fácil, relativamente fácil, porque trabajamos con números sencillos, poder determinar los exponentes. La otra manera, la manera formal, es aplicar logaritmos, pero yo no sé si ustedes están habituados a trabajar con logaritmos, entonces a esta altura yo un poquito lo evito. ¿Mm? Claro, claro, en lugar de mirar la tabla, lo hago matemáticamente. No, es eso. Bien. Y vamos a lo último, y con esto nos vamos. Yo ya sé, yo llegué a que la velocidad es igual a la constante por a al cuadrado b a la 0. Me falta algo. ¿Quién es k? Sencillamente lo que hago es agarro uno de estos datos, cualquiera de estos renglones, y lo meto acá adentro. Y despejo k. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, voy a tomar la experiencia 1. Entonces tengo 1,5 por 10 a la menos 4 es igual a la constante por la concentración de A, que es 10 a la menos 2 al cuadrado. B a la 0 sabemos que es 1. ¿Sí? 1,5 por 10 a la menos 4 es la velocidad. 10 a la menos 2 es la concentración inicial de A. Entonces, ¿qué me queda esto? Esto lo paso dividiendo, me queda 1,5 por 10 a la menos 4, dividido 10 a la menos 2 al cuadrado es 10 a la menos 4. Esto me queda igual a k. O sea que k es 1,5. Bien. Y ya está. Terminó cinética. Preguntas. Habilitamos preguntas. Bien. Excelente. K puede tener unidad. En este caso particular tiene unidad.
nosotros ponemos bien esto es molar sobre segundo y esto es molar al cuadrado. Entonces K me queda que es 1 sobre molar segundo. No siempre es necesario usar la cuenta. No siempre es necesario esto. Si ustedes a partir de acá ya lo pueden deducir, fantástico, no hay drama. Bien. Finalizamos la grabación.